Hola de nuevo. En esta sección hablaremos sobre el tipo de data que uno puede recolectar. En su nivel más alto, toda data puede ser dividida en dos principales grupos, cualitativa y cuantitativa. Si antes no escuchaste estos términos, no te preocupes. Aquí te contaré más sobre ambos y las implicancias que estos tienen dentro del análisis. Comencemos con el tipo de data cuantitativa. La data cuantitativa, como su nombre lo dice, es todo aquello que se puede cuantificar de manera objetiva y que está representada por números. Con respecto a data relevante al ejemplo anterior, podremos estar hablando de las ventas potenciales de los establecimientos por abrir y de su costo de renta. Si nos referimos a nuestra potencial base de clientes, nos podemos enfocar en la edad de nuestros clientes, el gasto por persona que esperamos que ellos consuman y la cantidad de zapatos que esperamos que ellos compren. ¿Qué tienen en común todos estos números? Que todos pueden ser contados. En efecto, toda operación matemática básica puede ser utilizada en ellos. En otras palabras, podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Ahora hablemos de la cualitativa. A diferencia del grupo anterior, este tipo de data no se puede cuantificar ni representar de manera sencilla con números. Por ejemplo, como vimos anteriormente, la calidad de la ubicación de los locales, el distinto tipo de mercadería a vender o la percepción de la marca de los zapatos son características que son ya sea abstractas u observables, pero muy difíciles de medir. A manera de resumen, cuando se mide algo y este tiene como valor un número, se está hablando de data cuantitativa. Por otro lado, cuando calificas o das una opinión sobre algo, usualmente estamos hablando de data cualitativa. Ahora iremos un paso más adelante y exploraremos los diferentes tipos de data cualitativa y cuantitativa. Veamos el siguiente gráfico. Como pueden observar, la data cuantitativa se clasifica en dos grupos, continua y discreta. Por otro lado, la data cualitativa se clasifica en tres principales grupos, binaria, nominal y ordinal. Cuando hablamos de variables continuas, nos referimos a aquellos números que se pueden dividir hasta en decimales, es decir, números que se pueden fraccionar y expresar de manera muy precisa. Por ejemplo, el número de ventas de un establecimiento, el peso de un producto o simplemente la temperatura. Son ejemplos de data que se puede fraccionar. En contraste, la data cuantitativa y discreta usualmente está expresada por números enteros. En este sentido, hablamos de personas, inventario o número de tiendas. No creo que alguna vez hayan escuchado hablar de 1.5 personas o 0.8 tiendas, ¿cierto? Con respecto a la data cualitativa, comencemos con la más sencilla. Este tipo de data se llama binaria y representa dos categorías que son mutuamente exclusivas. Cosas tan simples como el sí o el no que habrás llenado de más de una encuesta. Luego tenemos el tipo de data nominal. Este tipo de data no tiene un orden o valor específico y naturalmente describe nombres. Por ejemplo, el nombre de los distritos en los cuales piensas abrir una tienda o el nombre de la lista de tus clientes y proveedores. Finalmente, tenemos el tipo de data ordinal. Este tipo de data sí tiene un valor y ranking específicos. Por ejemplo, el número de talla de un zapato o la orientación al servicio que le has dado a alguna tienda. Tal vez alguna vez habrás llenado una encuesta en la cual te piden calificar el servicio con un rango de emoticons, entre triste y feliz. También podemos hablar de la data ordinal, cuando llenamos escalas del 1 al 5, del 1 al 7. Como anécdota, les cuento que en Facebook usamos las reacciones como escala de satisfacción para nuestros servicios internos. Esta también es una variable ordinal. En nuestro caso usamos todas las reacciones menos el jaja, ya que es una reacción complicada de interpretar. Un jaja puede ser bueno o malo, relativo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante entender esas diferencias? Dependiendo de la naturaleza de las variables que estén analizando, se podrán aplicar diferentes tipos de visualizaciones y recomendaciones a la plana gerencial. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el número de personas siempre debe ser redondeado, o que no podemos sugerir abrir 10.3 tiendas. Todo esto es clave para que el reporte represente un trabajo de alta calidad. Miremos al siguiente número de variables que son relevantes en nuestro caso. ¿A qué grupo pertenecen? Pueden ser variables continuas, discretas, binarias, nominales o ordinales. ¿Adivinaste? Te dejo las respuestas ahora. En esta sección aprendimos sobre los diferentes tipos de data, tanto la cualitativa como la cuantitativa. En la siguiente sección hablaremos sobre cómo podemos comenzar a explorar la data y el tipo de operaciones que se pueden realizar para tener un mejor entendimiento de los patrones y tendencias en el mercado. ¡Vamos!